Hay tantos géneros musicales en el mundo como lenguas y culturas, todos interesantes y hermosos a su manera. Hola, yo soy Eric Ruiz y en este video veremos un poco de la historia del ska. Antes de abordar de lleno al ska como género, vamos a comprender un poco el contexto de su tierra de origen, Jamaica, o tierra de madera y agua. Tenemos que tomar en cuenta que la isla de Jamaica no fue conquistada una, sino dos veces. La primera, por los españoles, quienes por la explotación y gracias a las enfermedades que traían, terminaron matando a la mayoría de los habitantes nativos, reemplazándolos por esclavos africanos. La segunda, por los británicos. También tenemos que tomar en cuenta que la esclavitud duró desde la llegada de Colón en 1494 hasta la abolición de la misma en 1834, en parte gracias a la resistencia de los cimarrones. Trasladándonos un poco en el tiempo, ahora nos vamos a enfocar en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde Jamaica comienza a tener un poco más de libertad y autonomía gracias a las reformas de Norman Washington Manley, que proporcionaron mayor desarrollo del comercio turístico, minería e inversión extranjera. Asimismo, el Imperio Británico comienza a tener dificultades en los frentes de batalla, viéndose obligado a independizar parte de sus colonias. También comienzan a surgir los primeros partidos políticos jamaicanos, tales como el Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laborista de Jamaica. Ya en 1962, finalmente el Parlamento de Reino Unido aprueba el Acta de Independencia de Jamaica, logrando así bajar de manera ceremoniosa la bandera del Reino Unido, la Union Jack, y alzar la bandera de Jamaica en todo el país. Gracias a esta serie de eventos, Jamaica comienza a tener un nuevo optimismo en su cultura. Ahora bien, aproximadamente en los años 50, Jamaica contaba con agrupaciones como Eric Dean's Orchestra, quienes basaban su música al estilo de Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller y Woody Herman. Sin embargo, no perdían sus orígenes jamaicanos, ya que también era común escuchar géneros como el mento y el calipso, aunque este último tiene más proximidad con Trinidad y Tobago que con Jamaica, pero aún así ambos son ritmos caribeños. También a la par, el jazz, el rhythm and blues, el mento, son fusionados por bandas de la época, dando forma a un nuevo estilo de música llamado shuffle. Gracias a este nuevo ritmo es que da un auge tanto en el nacimiento de estudios de grabación y compañías como en la búsqueda de nuevos talentos que llenaran las necesidades del creciente público, ya que en Estados Unidos se comenzaban a reemplazar las grandes bandas por formaciones más pequeñas orientadas hacia el blues. También en los años 50, la mayoría de los eventos musicales más grandes en Jamaica fueron organizados por hoteles turísticos en el norte de la isla. Estos hoteles albergaban bailes en los que se tocaban calipso o mento para los turistas, mientras que en la radio se enfocaban en la clase alta y generalmente ponían mento, calipso o radio de la BBC. En el transcurso de esa misma década, alrededor de 160,000 jamaicanos se mudaron al Reino Unido y entre ellos habían muchos músicos. Como resultado del aumento del turismo y la emigración de los músicos, Jamaica pasó por un periodo de tiempo que carecía de música en vivo. Debido a la disminución de la música en vivo y también al hecho de que Jamaica aún no se había independizado del Reino Unido, recordamos que eso pasa hasta 1962, los jamaicanos carecían de una fuerte identidad nacional. Como resultado de esta carencia de música en vivo, en Kingston nace el Sound System, que era una alternativa mucho más económica a ir a un concierto en vivo. Muchos de estos eran artesanales y montados en un auto para facilitar su traslado. Estos Sound System constaban de pilas de altavoces hechos de madera reciclada de implementos caseros y mediante la creación de equipos de sonidos rudimentarios. Los sound, como también se les conocía, se presentaban en eventos al aire libre como fiestas en los barrios bajos o guetos de la isla. También se podían presentar en raras ocasiones en espacios cerrados llamados
dancehall. A falta de bandas, los DJs o selectors de estas discotecas itinerantes se convirtieron en las grandes estrellas de la noche. Al principio, los sound systems se solventaban vendiendo comida y alcohol, ya que al ser regularmente en espacios públicos no cobraban por la entrada. Poco tiempo después, los sound systems, asociándose a los estudios de grabación y a productores, comienzan a grabar sus propias canciones para ganar ventaja competitiva entre ellos. Esto en un futuro, por la exclusividad de la música reproducida, traerá competitividad y conflicto, llegando a tal punto de rayar los nombres de los discos para que nadie fuera del selector lo supiera, y mandar saboteadores mejor conocidos como Dancehall Crushers a arruinar los eventos de la competencia. Personajes tales como Arthur Duke Reed alias The Trojan, Clement Dodd alias Sir Coxsone y Vincent Bean King Edwards, que fueron los primeros en armar su sound system, posiblemente también fueron los causantes de darle vida al ska, ya que no se sabe exactamente si fue alguno de ellos tres o Cecil Campbell, también conocido como Prince Buster, quien dio la indicación a sus músicos de enfatizar el contratiempo y darle un ritmo más caribeño a los estilos que se tocaban para ser más bailables y sobre todo que fuesen hechos en Jamaica. Así nace el ska, como una propuesta nueva y fresca para los jamaicanos, quienes ahora con un sentimiento de libertad salían a los bailes o dancehall para soltarse y bailar de la forma que más disfrutaran. Justo fue este género musical el que llegó como un símbolo de identidad y libertad para los jamaicanos. El ska, al igual que los sound systems, comenzó en los barrios bajos de Kingston y en los guetos de la isla de Jamaica, pero se popularizaron tanto que alcanzaron hasta los salones más exclusivos de la clase alta jamaicanos. Durante los años 60, en los guetos de Jamaica surgió una generación de jóvenes quienes no tenían este optimismo generado por la independencia, esto debido a su pésima situación económica y a la falta de empleos. Estos jóvenes, salidos de la clase obrera jamaiquina y marginados por el sistema, se comienzan a identificar a sí mismos como Rude Boys. El ser un Rude Boy significaba ser alguien cuando la sociedad te negaba esta identidad. Estos jóvenes tenían contacto con la gente que vivía fuera de la ley, llamados Scaflas. También comenzaban a formar pandillas con serios problemas de actitud, transformaban las calles en guerrillas. La facilidad con la que un Rude Boy podía conseguir un arma gracias a los Scaflas potenciaba la violencia y la lucha entre pandillas. Los Rude Boys tomaron al ska como propio, siendo el tema principal de las canciones que salieron entre 1964 y 1967. Estos mismos fueron cambiando ciertos elementos del ska, como la manera en cómo lo bailaban, que era más lenta y con una postura más imponente. También se ve reflejado su sentimiento en la tensión en el bajo, ya que en sus principios el ska era un poco más ligero y libre. En este periodo de tiempo, los Rude Boys se convirtieron en el centro de atención. La opinión pública estaba en contra de ellos y de las armas. Se crearon leyes para que cualquier persona en posesión de armas o municiones de fuego fueran detenidos indefinidamente. Esto afectó directamente al ska, ya que muchos artistas de dicho género se encontraban apoyando uno de los bandos, ya sea los Rude Boys o al movimiento anti-armas. Clement Dodd junto a otros artistas apoyaban a distintos jóvenes que se autoproclamaban Rude Boys. Clement le dio un apoyo especial a una banda llamada Los Wailers, cuyo reparto contaba con Peter Tosh, Bunny Wailer y Bob Marley, quien más tarde sería relevante en el movimiento Rastafari y en la creación del reggae, o más bien en la evolución del ska al rocksteady y poco tiempo después a lo que hoy conocemos como reggae. Los Rude Boys serían importantes en la expansión de los nuevos ritmos jamaiquinos como el ska, el rocksteady y el reggae por todo el mundo, especialmente por Inglaterra, en donde se encontraban los Mods, quienes eran una tribu con ideologías muy similares a los de los Rude Boys y con gustos musicales compartidos.
Ya para inicios de los 70s, en Inglaterra los mods se encontraban conviviendo con los Rude Boys y compartiendo rasgos en común. La influencia que trajeron los Rude Boys de Jamaica fue tal que surgió un nuevo movimiento llamado Skinheads. Para el año de 1977 explota la segunda ola del ska, pero esta vez en Inglaterra, en donde se le da un contexto mucho más político, con nuevos códigos e ideologías, y obviamente con posturas abiertamente antirracismo. A esta ola se le conoce como two-tone, por la integración racial tanto del público como de las bandas. Justamente es un ex skinhead llamado Jerry Dammers quien decide crear un nuevo movimiento que reviva el ska con nuevos códigos e ideologías. Así nace en la ciudad de Coventry el sello Two Tone, junto con un pensamiento rude boy, mucho más contestario pero mucho menos violento que el original de Jamaica. Estos nuevos rude boy luchaban contra el pensamiento racista y fascista que trataban de imponer las organizaciones de ultraderecha de esa época, con letras mucho más sociales. El comienzo y fin de la época del two-tone se ve marcado por el sello discográfico del mismo nombre. Las bandas y el estilo durarían relativamente poco tiempo, pero marcarían la influencia de la música en el futuro. Podemos diferenciar a esta segunda ola del surgimiento del ska, ya que las letras de las canciones y los pensamientos ideológicos se apoderaron del two-tone. También muchas de las canciones de la primera ola se reciclaron en esta, solo que mucho más rápido que las originales, y se enfatizaba más en las canciones con letra que en las instrumentales. Asimismo, se ve un cambio en la actitud del rude boy, hacia un tipo alegre, divertido, más relajado y mucho menos violento de sus orígenes en Jamaica, pero aún así con una fuerte determinación hacia la lucha contra el sistema. Ya para inicio de los 80s, el ska sería reemplazado en Inglaterra por géneros un poco más modernos, justamente como pasó en Jamaica, pero entre los años 1981 y 1982 llega a Estados Unidos un inmigrante inglés llamado Bucket, quien sería un veterano del two-tone y encargado de buscar contactos y crear la tercera banda de ska más influyente, The Twelsters. Junto a estas se sumaron más bandas como Blim Scala Blim y Fishbone, reviviendo así de nuevo las raíces de esta música. Y es en este preciso momento en donde todo comienza a salirse de control. El ska, siendo un género musical tan llamativo y pegajoso, logra llegar a todos los rincones, haciendo surgir bandas en todos los extremos del mundo, desde Hawái hasta Australia, pasando también por Alemania, Italia y Japón. Se generan también nuevas fusiones combinándose con tantos estilos musicales les sea posible, naciendo así el skacore, ska metal, ska punk, ska funk, entre una larga lista de nuevas fusiones. Cabe mencionar también que es aquí en la tercera ola cuando pega con más fuerza en México, Latinoamérica y los países con habla hispana, porque aunque en los años 60 algunas bandas lograron tener sencillos al estilo de ska, no fueron ni muy relevantes ni muy populares. Justamente en los años 90 es que surgen bandas en toda Latinoamérica y los hispanohablantes como Los Auténticos Decadentes y Los Fabulosos Cadillacs en Argentina, Mano Negra en Francia y España y Desorden Público y Las Palmeras Caníbales en Venezuela, creando así lo que conocemos como el ska latino o el Latin ska. Se podría decir que la tercera ola sigue hasta nuestros días, porque, aunque bien no continúa con la popularidad que tuvo en los 90s o en principios de los 2000, se sigue escuchando en muchas partes del mundo. Finish her. Como conclusión, me gustaría agregar que desde su surgimiento se ha ido moldeando en base a las necesidades de su público y de sus bandas. En un principio como una marca de libertad y patriotismo hacia los jamaicanos que fue evolucionando dando paso a nuevos géneros y moldeándose a sí mismo para una mejor adaptación a los problemas sociales. Después en Inglaterra evolucionó nuevamente para ser un símbolo de la lucha contra el sistema y el autoritarismo y para estar presente en los movimientos antifascismo y racismo, lo cual lo posicionó como un género que no se debía pasar desapercibido.
finalmente llegando a Estados Unidos, consolidándose como un género global con fieles escuchas y burlando barreras raciales, de división política y también idiomáticas. Para mí fue muy interesante y agotador investigar acerca del ska. Si desean saber más a detalle los temas aquí mencionados, les dejaré los links de los cuales saqué la información en la descripción del video. Eso ha sido todo de mi parte y le rezo allá para no reprobar la materia, mucha vida y buen gusto, o viceversa.